Cuando ellos estaban en el aeropuerto de Cancún, se soltó una ráfaga de viento muy fuerte. Yo oía por el teléfono, se oía tan fuerte. Inmediatamente le hablé al padre y les dije qué es lo que estaba pasando y que no podían salir del aeropuerto. El padre me dijo, háblales por teléfono y diles que se pongan a rezar. No sé qué rezar, lo que sí sé es que rezaban el Padre Nuestro, y después de varias horas empezó a cesar el aire y fue como pudieron salir de la ciudad de Cancún hacia la Ciudad de México. En esta emisión presentamos la segunda parte y conoceremos el final de tan terrorífico relato. Agudicemos nuestros sentidos. Sean bienvenidos todos a este su canal. La llamada del miedo. ¿Te atreverías a responder? Ya llegaron tarde a la casa. Nosotros los recibimos. Llegaron con su paliacate en la cabeza. Traían una cara ya mal, desubicada, estaban pálidos, estaban muy delgados. Empezamos a cenar esa noche porque ya llegaron de noche y estábamos platicando muy tranquilamente. Estaba mi esposo, mis 3 hijas y yo y mis hermanos. Estábamos platicando cuando de repente se miraron los dos fijamente. Se pusieron muy pálidos y uno le decía al otro, ¿lo estás sintiendo? ¿Estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Yo me llené de miedo al verlos, cómo actuaban, al ver su rostro, oír su voz, me daba mucho miedo. Y en ese momento se fue la luz. Yo me levanté rápidamente, le hablé a mi suegro. Mi suegro es una persona muy sabia. Él está muy cerca de la religión y le dije que viniera. Él vive a 3 casas de donde yo vivo. Le dije que viniera, que lo necesitábamos. Llegó y los vio con sus paliacates y les dijo, quítense esos paliacates de la cara. El único que nos va a poder ayudar en esta situación va a ser Dios. Nadie más va a podernos ayudar más que Dios. Ellos se quitaron los paliacates. Por el momento se empezó a tranquilizar todo. Esa noche sí pudimos dormir. Al otro día tenían una cita con el padre a las 6 de la mañana. Tenían que asistir a la iglesia. Él daba su misa y ellos tenían que estar ahí para empezar a trabajar con ellos. Duramos muchos días, el padre duró muchos días trabajando con ellos. Le empezaron a platicar lo que estaba pasando. Mi esposo los acompañaba. Él estaba con ellos y con el padre y empezaron a trabajar. Nos mandó a que en las noches abriéramos la Biblia al azar y que compartiéramos lo que leíamos y prendiéramos una veladora. Y nos dijo, traten de que la Biblia esté abierta donde leen, que la veladora no se apague. Si se cierra la Biblia, vuélvanla a abrir donde leyeron. Si se apaga la veladora, vuélvanla a prender. Nos dábamos cuenta que a veces amanecía y la Biblia se cerraba y se apagaba la luz, se apagaba la veladora y la volvíamos a prender y la volvíamos a abrir. Eso lo empezamos a hacer varias noches. De repente como que se empezaban a calmar las cosas. Y una noche nos fuimos a dormir. Mi hermana se dormía con una de mis hijas. La mayor tenía 12 años. Mi mamá se dormía con mi otra hija que tenía 9 años. Mi hermano se dormía en el piso en un sleeping y ellos se quedaban en una recámara. Teníamos 2 recámaras, la de mis hijas y la mía. Y esa noche mi hermana empezó a escuchar una voz que le decía, toca a la niña, tócale sus partes. Y le insistía que tocara a la niña. En un momento mi niña se levantó, se sentó en la cama y empezó a rezar el Padre Nuestro. Cuando terminó de rezar el Padre Nuestro, se volvió a recostar y se quedó dormida. A ella le entró mucho miedo, le dio miedo sobre lo que le podría pasar a mis hijas. Y yo hablé con el Padre y el Padre me dijo, no te preocupes, ellas son angelitos y nos van a ayudar.
ellas están libres de pecado, a ellas no les va a pasar nada. Yo sí tenía mucho miedo de que a mis hijas les sucediera algo. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, qué era eso. Así siguieron transcurriendo los días y en otra noche ya habíamos abierto la Biblia, habíamos rezado, cenamos y todos se fueron a dormir y yo me quedé sola recogiendo la cocina. Pero en cuestión de minutos, de repente ya no se oía nada de ruido. Terminé de recoger la cocina y me fui a lavar los dientes y empecé a escuchar a mi hermano que me decía: hermana, ven por favor. Subí a la recámara y él estaba completamente pálido. Abriendo su sleeping me dijo: está aquí adentro está de mí. Yo no lo pensé y lo que hice fue aventarme encima de él y empecé a rezar una oración que el Padre nos había enseñado. Y la repetía y la repetía y la repetía hasta que de repente mi hermano se quedó dormido. Me levanté y al momento que me levanté yo le hablaba, pero estaba totalmente dormido. Al momento que me di la vuelta, sentí que algo estaba detrás de mí. Yo escuchaba su respiración, sentía un aire como si algo estuviera detrás de mí respirando. Era una respiración muy fea y hacía... Respiraba muy fuerte en mi oído y sentía su aire. Yo sentía que si volteaba iba a ver algo ahí. Yo tenía mucho miedo y empecé a decirle: no te tengo miedo, Dios es más poderoso que tú. Sentía que si le demostraba miedo me iba a hacer daño. Y yo le decía: Dios es más poderoso que tú, no te tengo miedo. Y seguía repitiéndolo y repitiéndolo. El cuarto era muy pequeño y sentí como si se hubiera alargado hacia la puerta. Caminé hacia la puerta repitiéndole que no le tenía miedo. Me metí hacia mi recámara. Yo estaba aterrorizada, pero seguía repitiéndole que no le tenía miedo. Cuando llegué a mi cama, se escuchó un golpe en la puerta. Teníamos un cancel y se escuchó un golpe fuerte, como si algo hubiera salido de la casa. Se empezaron a oír perros afuera en la calle peleándose y ladrando, y un aire que aullaba. En ese momento yo le dije a mi esposo: tengo mucho miedo. Y me dijo: reza, vamos a rezar. Y nos pusimos a rezar los dos. Después de que ya se había calmado todo, él me platicó que a él le había tocado vivir una experiencia con ellos. Un día, cuando los citó el Padre, los puso a leer la Biblia en unos versículos que tenían que leer los dos. No recuerdo qué versículos eran. Cada uno tenía la Biblia y los dos tenían que leer al mismo tiempo. Ellos no se daban cuenta, pero cuando hablaban y estaban leyendo, se oía su voz de ellos, pero aparte se oían otras voces. Mi esposo le tocó vivir esa situación. El Padre estaba con él, pero el Padre estaba rezando. Mi esposo estaba muy espantado y él me platicó que en ese momento le dio mucho miedo el escuchar todo eso. También él habló con el Padre, preguntándole por sus niñas, y él le contestó: no te preocupes, a tus niñas no les va a pasar nada. Ahora entiendo por qué el Padre no nos quiso decir qué era, o si lo sabía o no lo sabía, porque si no a nosotros nos hubiera dado miedo y no nos hubiéramos podido enfrentar o poderles ayudar. Pero también me doy cuenta que el amor que le tienes a tu familia te puedes enfrentar a muchas cosas que luego no conoces. Después de que pasó todo eso, se fueron calmando las cosas. Yo pensé que ya se había terminado todo, que ya habíamos podido lograr que esa cosa se fuera. Ya estábamos tranquilos. Un día en la mañana estábamos mi mamá, mi hermana, mis niñas y yo. Mi niña de 4 años, mi hija la más chiquita, se le quedaba viendo a mi hermana, pero la veía muy raro, y de repente mi niña empezó a cantar alabanzas.
Y nosotros empezamos a cantar las alabanzas con ella y de repente mi hermana empezó a vomitar espuma. Y mi hija aplaudía y decía, bravo, bravo. No sabíamos por qué decía ella eso, ella estaba muy chiquita. Y nosotros continuamos igual, aplaudimos. De ahí ya pasamos varios días. Ellos seguían en sus sesiones. A mi hermana la estaban preparando porque también le faltaba un sacramento que era la comunión. Y el padre nos decía la importancia que teníamos para tener todos nuestros sacramentos y estuviéramos protegidos. Ellos seguían preparándose y las cosas estaban cambiando en la casa, todo estaba más tranquilo. Yo sentí que ya habíamos terminado con eso. Y lo último que nos mandó a hacer fue que fuéramos a la iglesia, que fuéramos a la Basílica de Guadalupe. Nos mandó a caminar todo el corredor cantando alabanzas. Estábamos contentos, mi hermano llevaba a mi hija, la más chiquita, en hombros. Íbamos cantando, íbamos echando cotorreo, pero cuando llegamos a la puerta grande para entrar a la explanada, mi hermana se empezó a resistir, le empezó a cambiar su cara, se resistía para entrar. La tomé del brazo con mi hermano para meterla. La estábamos jalando para que entrara a la iglesia, a la basílica. Mi mamá agarró a mis 3 niñas y nosotros íbamos agarrando a mi hermana. En un momento, cuando ya íbamos a llegar a la puerta de la basílica, volteé a ver a mi hermana y su cara se le había hecho totalmente de lado y se reía. Yo cerré mis ojos y seguí caminando. Llorando, me tiré de rodillas y le pedía a mi madrecita de Guadalupe que nos ayudara, que ayudara a mi hermana, que por favor se llevara esa cosa. Le estuve hablando bastante tiempo. Cuando abrí los ojos me percaté que la Virgen la tenía cerca, que estaba cerca de nosotros, la teníamos enfrente. Volteé a ver a mi hermana y mi hermana estaba llorando. Ya tenía su cara en su lugar. Nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Duramos ahí bastante tiempo porque esa cosa estaba atacando muy fuerte a mi hermana. Con mi hermano ya no fue tanto, pero con ella la seguía atacando. Salimos de la basílica, nos dirigimos a nuestra casa. Mi hermana se sentía agotada y todos nos sentíamos cansados, sorprendidos de lo que estábamos viviendo. Llegamos a la casa, nos recostamos y nos dormimos. A la siguiente semana, el padre le llevó a cabo su comunión a mi hermana, hizo su sacramento y nos dimos cuenta que por fin eso se había ido. Mi hermana hasta la fecha no le gusta platicar de esto. Ella no quiere hablar sobre lo que ella vivió. Ella ahorita es mamá, ya tiene una niña y está muy tranquila. Ella me pidió que si lo platicara, si yo lo quería platicar, porque a lo mejor hay personas que han vivido o están viviendo lo mismo que ella pasó y que no pueden entenderla. Hay gente que no puede entender lo que se está viviendo. Hay gente que no cree que tanto existe el mal como existe el bien y que tachan a las personas como locas cuando están viviendo una situación paranormal. Mi hermana estaba a punto de quitarse la vida. La pudieron ayudar. Tuvimos que vivir varios meses en esas situaciones y viviendo todo eso que pasamos con terror, que el día de hoy ya se los puedo platicar y decirles toda la experiencia que tuvimos que pasar para que ella se librara de esa alma, de esa cosa que no sabemos qué era. Algo que sí nos dijo el Padre, que nosotros no se nos olvidara que así como existe el bien, existe el mal, y que no nos metiéramos en cosas, porque a veces no sabemos que abrimos puertas que luego no podemos cerrar. El día de hoy mis hijas ya también están grandes. Ellas vivieron esta experiencia y se acuerdan perfectamente bien de lo que sucedió. Hubo un tiempo que después de que había pasado todo esto, en algunas ocasiones llegaba a sentir esa sensación, o en algunos lugares, esa sensación que sentí cuando esa cosa estaba detrás de mí. El día de hoy ya casi no lo siento, pero fue una experiencia que no se lo deseo a nadie. Es una pesadilla el haber vivido
y estar enfrentándote a algo que no ves. Queremos agradecer a nuestra suscriptora de Ciudad de México por compartir tan terrorífica experiencia con lo paranormal. Y recuerden, amigos, no retar a lo desconocido. No olviden que nosotros somos La llamada del miedo. ¿Te atreverías a responder? No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo relato. Comenten, compartan y denle like a cada historia. También síganos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Llamada del Miedo Oficial.